Muy buenas tardes. Damos inicio a las 18:02 a este especial de Punto Cero para anunciar que Argentina tiene un nuevo presidente. Nosotros aún no lo sabemos, ¿sí? Pero ya se realizaron las elecciones generales, acaban de cerrar los comicios, ¿sí? Y Argentina tendrá a partir del 10 de diciembre una nueva presidencia, un nuevo mandatario, un nuevo jefe de las Fuerzas Armadas en la nación. En este momento, acá en el estudio Che, estoy yo, Diego González, muy bien acompañado por Karen Abayay, a quien le damos la bienvenida, obviamente. Y para quienes no sepan quiénes somos, nosotros abriendo este especial en el cual en instantes sumaremos gente de la comunidad de la radio de Punto Cero, ¿sí? Profesionales que suman su voluntariado a esta ciudadanía comunicacional. ¿Sí? Nosotros acá desde este lado les contamos que mi nombre, como dije recién, es Diego González. Soy el conductor de Hielo para Todos, programa de cine y de series que sale los miércoles 19 horas acá al aire en esta radio. Y al mismo tiempo, además de ser el fundador y director general de este Multimedios, soy el conductor del Noticero, a quien pueden escuchar todos los viernes, ¿sí? De 11 a 13 horas. Justamente hablando de Noticero, aquí le voy a dar paso y la bienvenida a Karen para que haga su presentación también y venda, obviamente, las cosas que realiza, que no son pocas y sí son muy buenas. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en el 3 de 3 de este año, de lo que fue todo este barullo, este tormento electoral, por así decirlo. Sí, gracias por la presentación. Mi nombre es Karen Abayay, me sumé este año al Noticero. Tengo la columna de Medio Ambiente, que sale todos los viernes o cada tanto. Y también hace 2 meses creo, también me sumé al equipo de Identidad Desconocida. Hacemos un especial todos los meses donde nos juntamos con otras 3 chicas. Y tenemos diferentes temas, entre ellos también lo que es medio ambiente y demás. Y hacemos debate y la verdad que está bueno. Todavía creo que no tenemos fecha para el mes de noviembre, pero nada, estén atentos ahí que ya les vamos a estar comunicando. Vayan a seguir a IDD-medios. Sí, o sí, punto sí, medios. Sí. Punto medios. Ah, punto, ¿viste? Siempre tengo ese problema cuando vendo redes ajenas, el punto o el guión bajo. Así que gracias Karen. Obviamente también estamos muy bien acompañados del otro lado del mostrador. En un ratito seguramente tendremos también la participación aquí dentro. No sé, le pregunto, no le había preguntado antes a Nahuel Isela. ¿Vas a entrar en algún momento? Sí, seguro. Como debate, capaz, en un ratito. Sí, vamos a armar debates, así que ahí lo saludamos a un productor que obviamente también es productor general del Noticero, parte del equipo de Punto Cero, ¿sí? en el manejo del audiovisual, del área audiovisual, y por supuesto también es el alma mater, ¿sí? El capomafia de La Cantera Deportiva, programa polideportivo que sale todos los viernes a las 19 horas aquí en el aire de Punto Cero. Por supuesto, un gran redactor y el número 1 en lo que respecta a fútbol femenino en toda la Argentina. Si no lo quiere asumir, no sé, será su problema. La realidad es esa, ¿sí? También tenemos en la operación técnica en este momento podría llamarse más que Victoria, Víctor, y podría ser de apellido Inox, ¿sí? Justamente por todo lo que realiza. Me refiero a Victoria Duclos Sibuet. También vos tenés el mic a mano, así que podrías presentarte, por supuesto, Vicky, que estás haciendo las labores, en este caso de operación técnica, hasta que llegue el resto del team. Y en el manejo de redes, por supuesto, de Punto Cero. Bueno, buenas tardes. Sí, acá saludo. En este momento estoy haciendo algo de operación técnica, pero en general estoy trabajando en Punto Cero dentro de lo que es el área audiovisual, asistiendo a los programas en lo que necesiten en general también. Y soy conductora de Clase B, mi programa sobre cine argentino, y columnista en Hielo para Todos, además de coconductora del podcast Sucesos Argentinos, así que un montón. Muy bien, ya se nos termina el especial en todo lo que anunció Tremendo Vicky. Currículum. Hace todo, por supuesto. Sí, una número 1. Bueno, lo que nos reúne no es presentarnos entre nosotros, simplemente para que nos conozcan quienes están sumándose a las distintas plataformas en las que estamos saliendo en este especial, justamente en el tercero, como bien decía Hanna. 3 de 3, sí. La tercera es la vencida. Asistencia perfecta, ya muy bien. Hoy definitivamente tenemos una nueva presidencia, lo que nos falta es a nosotros saber quién justamente es el nuevo presidente de todos y todas las argentinas y argentinos. Sí, veremos. Lo sabremos en un rato nomás. Se está realizando ya el conteo, ¿sí? a lo largo de esta jornada. Y seguramente en un rato sabremos quién tendrá la responsabilidad, el compromiso, el privilegio también, ¿por qué no?, de comandar el futuro de la nación por los próximos 4 años. Muy bien. Como bien decía Karen, es la tercera. Es decir, venimos con un recorrido previo, ¿sí? En estas ambas fórmulas. Vamos a charlar en un ratito también con Karen justamente sobre la labor y quiénes son
los vicepresidentes. A veces, dependiendo también qué elección, se le da más o menos rol. Algunas presidencias han pasado por vices que, si te pregunto por ahí, decís, no me acuerdo quién era su vicepresidente. Otros roles, otros lugares, sí, justamente marcaron la agenda, son vicepresidentes o fueron vicepresidentes que imponen contenido dentro de lo que es la agenda mediática y de la sociedad. De todo eso va a haber seguramente en los próximos 4 años, pero bueno, también vamos a hacer un recorrido por las labores de vicepresidencias y por supuesto de qué hablamos cuando hablamos de alguno de estos 2 candidatos. Tal cual, sí, es importante conocerlos, más que nada cuáles son sus funciones, por eso me pareció que iba a estar interesante contar un poco eso. ¿Y quiénes son, no? Porque está bien, el rol del presidente ya lo conocimos, lo vimos, tiene obviamente mucha mayor participación que el vicepresidente, pero bueno, es bastante importante quiénes los acompañan a los futuros presidentes, así que bueno, la idea era un poco contarles su historia, tanto económica, un poquito personal y demás, porque bueno, son bastante importantes los cargos que tienen, así que la idea era un poco contarles eso en el transcurso de la tarde mientras esperamos los resultados. Muy bien. Como podrán notar, tratamos de bajarle un cambio todo. Vamos a estar compartiendo en esta jornada información, debates, ¿sí? Todo lo que quieran, pero vamos a bajarle porque lo que estamos celebrando con alegría es el triunfo, por lo menos hasta ahora, el triunfo de la democracia. Son justamente 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿sí? La más longeva en la historia tan joven de nuestro país, y celebramos justamente estos 40 años de democracia que vamos a celebrar y volver a celebrar todo este 2023 después de ese increíble 1983 con el triunfo de quien fuera por entonces el presidente Raúl Alfonsín. Tal cual, y fue una jornada bastante tranquila hoy, por lo que estuvimos viendo. Sí, yo creo que, bueno, en esto de la tercera es la vencida 3 veces, recordemos lo que fue esa primera elección en las PASO, donde se combinaron 2 formatos, la boleta en papel y la boleta electrónica, demoras en muchas escuelas, por lo menos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Filas interminables de gente para votar. Luego algo un poco más, la verdad que ahora compartí tu experiencia, Karen, pero en la mía en particular, en la segunda ronda, vamos a decirle, donde se eligió presidente entre 5 candidaturas, fue mucho más rápido, más dinámicas las filas justamente, y hoy, en mi caso en particular, fue llegar a la escuela, había una persona adelante, y cuando llegué voté y salí en segundos. Re bien, sí, no, a mí me pasó básicamente lo mismo. La primera vez que fui, también una cola larguísima. Segunda vez también, o sea, no fue tan afortunada como tu segunda vez, pero hoy creo que fuimos 1 hora más tarde, voy con mis hermanos porque votamos en la misma escuela, y le dije al menor, bueno, anda a fijarte a ver si hay cola, si no venimos en 1 hora, porque obviamente no queríamos comernos el rayo del sol del mediodía. Y no volvió más, así que entendimos que estaba todo correcto como para entrar a votar, y literal entramos a la escuela y él ya había votado. Y me dijo, sí, justo iba a votar, a aprovechar, y después iba a salir a decirles que ya podían ingresar. Así que la verdad que sí, fue bastante express hoy. Muy bien, por supuesto lo que queremos. Y tienen el WhatsApp debajo de Karen, ahí pueden ver en la pantalla de Punto Cero, también en los cortes no, porque hay otra gráfica, pero sí tenemos un WhatsApp justamente de la radio, para que ustedes nos compartan sus experiencias. Por supuesto, ya se terminó la veda, ya son 18 y 10 minutos en toda la Argentina, ya se puede decir libremente a quienes votaron, quién quieren que gane, qué va a pasar con el futuro del país, todo eso con total libertad de expresión, así que les invitamos a que a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes, ¿sí? Nos compartan justamente sus pareceres, sus inquietudes, sus sugerencias, sus denuncias, comentarios, todo lo que tengan. Acá hay una vía abierta de comunicación, así que la idea es que justamente mientras esperamos los resultados definitivos, ¿sí? Que van a posicionar a una persona, empieza con M, el chiste ya seguramente se hizo por todos lados, va a ser el futuro presidente con 5 letras en su apellido, etcétera, etcétera. Y aclaro, no es Messi, lo agrego. Lamentablemente no es Messi, pero alguien con M, con 5 letras, va a ser el futuro presidente de la Argentina. Muy bien. Para dar inicio adentro de los contenidos que tenemos preparados para hoy, antes de hablar de las vicepresidencias, quiero recordarles cómo se dio justamente para empezar a tener y tomar con pinzas, y empezar a hacer el análisis a medida que vayamos teniendo datos, cómo se dieron justamente las elecciones en octubre pasado, ese 22 de octubre de este año, con las elecciones generales en la que hubo 5 personas que participaron, ¿sí? 5 candidaturas a la presidencia de la Nación. ¿Por qué? Porque nos va a servir también de referencia para la participación ciudadana, que hasta ahora lo que se está estimando es que es similar a las elecciones anteriores,
con una leve baja, al parecer. En instantes confirmaremos o no si esto es así, ¿sí? La participación ciudadana, es decir, del total del padrón electoral en las elecciones pasadas en octubre, fue del 77,65%. Es el número estandarizado, es como la participación lógica que suele darse en una elección, rondando cerca del 80%, rara vez alcanza. Sí, muy por sobre lo que se había dado en las PASO, ¿te acordás, Karen? Sí, tal cual, fueron números mayores. En las PASO, claro, había una participación que rondaba el 60 y tanto, que fue como preocupante en este sentir y en este devenir democrático de la Argentina. Muy bien. La participación, como decía, del 77,65%, establece que 27.077.193 ciudadanas y ciudadanos de la Argentina fueron a votar, de un total de 34.828.108. ¿Sí? Casi 7 millones menos de los que deberían. Es un número importante. Sí. Sobre todo si entendemos que, por ejemplo, 7 millones de personas votantes es más de lo que obtuvo la tercera fuerza, que es decir, por ejemplo, Patricia Bullrich con Juntos por el Cambio, que no llegó a esos 7 millones. Así que es importante justamente el voto, el sufragio, ¿sí? La participación ciudadana vale esa aclaración. Por otro lado, bueno, hablando de este porcentaje, vamos a empezar a decir quiénes ganaron estas elecciones generales y quiénes quedaron en el camino. Unión por la Patria se impuso, ¿sí? En la figura de Sergio Massa y Agustín Rossi en la vicepresidencia, vamos a mencionarlo, con un 36,67%. Esto representa 9.635.539 votos, ¿sí? Casi 10 millones de votos, lo cual si empezamos a pensar en participación, en ciudadanía, en porcentaje de padrón, empieza a tomar cierta relevancia. Sí. En segundo lugar, vos interrumpime cuando necesites, Karen. Sí. En segundo lugar, La Libertad Avanza, con la figura de Javier Milei y Victoria Villarruel, terminaron con un 29,99% de los votos, casi 2 millones menos, ¿sí? Que Sergio Massa. Sí. Esto es para tener en cuenta en relación a lo que puede suceder hoy, ¿sí? De la diferencia de votos, de más, menos, millones, ¿sí? Cientos de miles, etcétera. ¿Sí? Que más o menos mantuvieron, ¿no? En el caso justo de La Libertad Avanza no fue mucha la diferencia como pasó con Unión por la Patria. Claro, sí, se había establecido incluso con las PASO La Libertad Avanza un 30% y ese 29,99%, que es más o menos el mismo número para generalizar. Tal cual. Esto representa 7.879.138 votos. Esto es lo que se define hoy. ¿Massa o Milei? ¿Sí? Rossi, Villarruel. Tal cual. Quienes quedaron en el camino en las elecciones pasadas fueron, en tercer lugar, Patricia Bullrich, un actor social importante en lo que está pasando ahora justamente, y esto lo vamos a conversar a lo largo de esta jornada, que obtuvo un 23,83%. 23,83%, lo que representan 6.261.600 votos. Sí. En cuarto lugar, Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, con 6,78%. Que fue la gran sorpresa también, el porcentaje de Schiaretti con respecto a las PASO. Creo que fue uno de los que, más allá de que obviamente el resultado no le permitió estar ahora compitiendo en el balotaje, sí le permitió aumentar su electorado, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver, y lo habíamos charlado en la anterior vez, un poco con esto de su popularidad, como aumentó con los debates y demás. Bueno, un poco se habló de eso, pero sí, fue uno de los ganadores, por así decirlo. Con las comillas del caso. Sí, con las comillas, tal cual. Bien, totalmente cierto lo que dice Karen, ese 6,78% representa 1.783.549 votos, ¿sí? Casi 2 millones de votos. Sí. Por eso también es importante que más allá de que digas no llegó al 7%, quedó en el camino, no tuvo tantos votos, son casi 2 millones de personas, 2 millones de ciudadanos y ciudadanas que pusieron el botón Schiaretti. Y eso de alguna manera puede virar hacia uno u otro candidato en este caso, ir en blanco, impugnado, recurrir, pero para entender un poquito el escenario que se nos viene en la Argentina del 2023 en adelante. Sí, tal cual. Y esa es la gran duda, digamos, ¿dónde van esos votos de Bullrich? Más o menos lo sabemos por toda la alianza que hubo con La Libertad Avanza. Uno puede entender que el electorado de Bullrich acató esa alianza que hicieron. Pero bueno, la gran duda también son los votantes de Schiaretti, ¿no? Es un poco eso ahora lo que, vamos a develar en un par de horas qué fue lo que sucedió. Tal cual. Y finalmente, en el quinto lugar, en estas posiciones del electorado, se ubicó Miriam Bregman con 2,7%
¿sí? Una elección que la muestra como la gran perdedora no solo estadísticamente, sino también en la idea de la cantidad, del porcentaje de votos, sí, y de lo bien que le había ido justamente en los debates. Uh-huh. Sí, sí. Fue como sorpresivo, pero no para bien, lamentablemente, para ella. Sí. Esto representa 709.462 votos. Ni siquiera llegó a 1 millón de votantes. También como para tener en cuenta hacia dónde se puede virar ese casi millón de votos. Finalmente, para completar todos estos datos, bueno, hablamos de 2,04% en votos en blanco. Atenti a los votos en blanco, vamos a ver, porque mucha gente que en otra ocasión votó con decisión y con definiciones acerca de uno u otro candidato, en este caso hay mucho, esto es lo que uno puede palpar en lo que fue hablando durante estas 4 semanas de la elección pasada a esta, en eso de cuánto puede haber. Sí, mucha gente que finalmente no se reconoció en uno o en otro, que es entendible porque son dos y bueno, puede no ser el partido político que más te guste. Y para mí que sí va a haber... otro de los detalles, obviamente, vamos a estar atentos a los resultados de Massa, Milei, cantidad de votos, cómo se fueron de un lado a otro, obviamente posteriores análisis, pero también es un número que hay que mirar, el del voto en blanco, me parece que también va a significar algo para analizar, ¿no?, posteriormente. Totalmente. Y para completar este dato, antes de escuchar justamente las declaraciones del secretario general de la Presidencia desde el Centro de Cómputos, completamos que este porcentaje de votos en blanco fue de 553.442, nulos 0,81% y recurridos o impugnados 0,11%. Así que desde el Centro de Cómputos, Julio Vitovelo va a contarles a ustedes que están del otro lado justamente cuáles son las novedades del caso para conocer justamente las declaraciones desde el Centro de Cómputos, desde donde va a salir la información para todo un país acerca de quién es el próximo presidente de la República Argentina. La Cámara Electoral ha anunciado que hasta el momento hay un 76% de concurrencia, pero todavía hay lugares del país donde hay ciudadanos y ciudadanas que se encuentran votando, con lo cual ese número seguramente se va a elevar. En primer lugar, como siempre, lo que queremos es agradecer a las personas que han hecho posible la realización del comicio y que una vez más quiero destacar que hace varios meses que vienen trabajando para que el comicio se desarrolle en forma normal y exitosa. En primer lugar, quiero destacar al doctor Marcos Schiavi, que está a cargo de la Dirección Nacional Electoral y que es la persona que realmente coordina a todas las otras personas, instituciones y organismos que participan en el comicio. Realmente su tarea es central y fundamental. Asimismo, a Vanessa Pierzigorski, a cargo del Correo Argentino, que también desarrolla una tarea esencial a lo ancho y a lo largo del país. Y en el nombre de ellos dos, a todos los trabajadores y trabajadoras del Correo y de la Dirección Nacional Electoral, que, ya les digo, hace varios meses que vienen trabajando en esta tarea. Asimismo, quisiera agradecer especialmente al general Jorge Berredo, a cargo del Comando Electoral, que quiero aclarar a la población que está compuesto por las 3 Fuerzas Armadas, por las 4 Fuerzas de Seguridad Federales y por las policías provinciales. Tiene a cargo casi 86.000 efectivos de todas estas fuerzas de seguridad y armadas, que desde un rincón del país, en todo el país se despliegan en un operativo increíble, que se encargan de la custodia y del traslado de las urnas y de la custodia de los lugares de votación, y que tienen que a veces ir a lugares extremos en el norte o en el sur del país con distintos climas, transportándose en mulas para poder llevar las urnas. O sea que nuestro agradecimiento y felicitaciones. Asimismo, a la Cámara Nacional Electoral y a los distintos jueces federales con competencia electoral de todo el país, que son el último sentido de la institucionalidad del comicio, los grandes responsables del comicio, y que desarrollan una tarea realmente trabajosa y que también la desarrollan no solo en el día de la fecha, sino durante todo el año. En este marco también, y desde ya, a los ciudadanos y ciudadanas que fueron designados presidentas y presidentes de mesa y que, cumpliendo con su deber cívico, asistieron y se hacen cargo. Y les quiero aclarar también que estas personas son personas sin filiación partidaria y que son elegidas por sorteo por la justicia electoral, o sea, personas absoluta y totalmente independientes.
también a los fiscales de las distintas fuerzas políticas, que son los que controlan y ayudan para que el acto sea eficiente y sea absolutamente transparente. Y que cada uno de esos fiscales se lleva un acta firmada por el fiscal de la otra fuerza política y por el presidente de mesa para la transparencia del comicio. Esto es muy importante que la población también lo sepa, para que sepan la cantidad de controles cruzados que hay para brindar transparencia al comicio. Y por supuesto, al pueblo argentino, que una vez más ha concurrido en un porcentaje muy importante a emitir su voto en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, sabiendo lo que al pueblo argentino le ha costado acceder al sistema democrático, y también sabiendo que el sistema democrático tiene algunas deudas con vastos sectores de la población, pero que y a veces eso genera cierto desánimo o cierta bronca, pero que ese desánimo y esa bronca debe ser canalizado con más democracia, con más participación, con más compromiso. El sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para resolver nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestros conflictos y poder entre todos construir una sociedad más justa. Pero también debemos destacar que sí hay una deuda que la democracia no tiene con el pueblo argentino, y es la transparencia del acto electoral. La voluntad del pueblo argentino no ha sido alterada nunca en los 40 años de democracia. Y esto es parte de nuestro pacto democrático entre todo el pueblo argentino y entre las distintas fuerzas políticas. Esto también debemos destacarlo. Sobre ese tema también les quiero aclarar, que la última vez también lo había dicho, que respecto a los telegramas, para la tranquilidad de todos, cada fiscal de cada fuerza política tiene la trazabilidad del telegrama desde que sale del lugar de votación hasta que llega al lugar donde se hace el recuento de votos. Y lo tiene en tiempo real, o sea, es un control absoluto y definitivo. Bueno, respecto a lo que la mayoría está esperando, que es el tema de los resultados del escrutinio provisorio, una vez más les reiteramos que no les podemos dar una hora exacta porque estaríamos faltando a la verdad. Lo que sí, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es que cuando tengamos resultados consolidados y representativos, inmediatamente serán transmitidos a la población y serán transmitidos a todo el periodismo. Esto significa que sean resultados que con posterioridad sufran prácticamente ninguna alteración y que tengan una carga similar de las distintas jurisdicciones del país para evitar alteraciones. Cuando eso esté, inmediatamente será transmitido a todos ustedes y a la población en general. Así que bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos y todas. Muy bien, ahí teníamos la palabra de Julio Vitovelo desde la Secretaría, desde el Centro de Cómputos de la Secretaría General de la Presidencia, informando justamente cómo va a ser el accionar en esta jornada electoral. Como podrán visualizar quienes están mirando alguna de las tantas plataformas en las que estamos saliendo en vivo, sumamos a alguien a la mesa, sumamos a Carmen Fernández, ¿sí?, que también le vamos a pedir que se presente para quienes se suman por primera vez a uno de los especiales de Punto Cero que hacemos cada... Este año nunca hicimos tantos, nunca salieron tantos especiales como en este 2023 por distintos motivos, ¿sí? Entre ellos, por jornadas electorales. Carmen Fernández justamente es conductora de Ahora Nosotras, el primer noticiero feminista, pero además también es compañera del Noti en la columna de Noticias en Clave de Género. Bueno, pero si dejé que se presente Karen, yo me presenté... ¿Por qué no voy a dejar que Karen y Carmen, ya me la están complicando de entrada, ¿sí? Así que se presente también y que dé a conocerse para quienes se suman por primera vez a este especial. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes, quienes están escuchando del otro lado. Sí, creo que es el primer año donde hay tantos especiales. Este año realmente lo hemos dado todo con el tema de los especiales. Contenta de estar acá. Bueno, como bien dijo Diego, yo formo parte, soy la conductora de Ahora Nosotras, Noti Feminista, de Radio Punto Cero. Estamos al aire los miércoles a las 18 horas. Y bueno, también participo con una columna de género y política, podríamos decir de alguna forma también. Nos metemos un poquito en política, también en el programa, en el noticiero. Así que bueno, feliz de estar una vez más acompañándoles en este especial. Muy bien, para sumar, ya que ahora tenemos más voces dentro del estudio, podemos empezar a hablar un poquito sobre cuál es el escenario que ustedes vislumbran en distintos aspectos para esta Argentina. Antes de irnos al primero de los cortes, si gana Javier Milei,
¿Cuál creen que sea un escenario en cuanto a lo social? Primero, más allá de lo económico, de derechos humanos, ¿sí? De salud, de educación, etcétera. En general, el clima social, sí, en caso de ganar Javier Milei, ¿cuál es el escenario para los próximos 4 años o el primer año de gestión que ustedes pueden vislumbrar? Bueno, yo me imagino que va a ser como un volantazo importante, porque bueno, no deja de ser un outsider de la política, con polémicas, bueno, no solo él, todo su equipo. Así que para mí va a ser un shock muy grande para el país entero, bueno, económicamente hablando también. Lo que sí me imagino es una polarización también muy grande. Eso es un poquito lo que hablamos fuera del aire. Eso, ¿no? Hoy vamos a tener casi la mitad. Para mí que si gana uno, gana otro, va a ser por muy poquitos votos. Entonces vas a tener un país polarizado. Eso, bueno, creo que también juega a favor porque pensando en un futuro, en alguna medida, alguna ley que quiera meter al Congreso, va a tener un Congreso que va a estar bastante dividido, depende de las ideas y demás. Eso un poco también te da esperanza. Mucha gente con la que hablaba, por ejemplo, me decía, no va a hacer todo eso. Y si lo va a hacer, primero lo tiene que pasar por el Congreso. Eso era mucha gente lo que me decía, o sea, los votantes de Milei me decían. Y para mí tiene razón. O sea, para mí es muy importante el tema del Congreso, ¿no? Políticamente hablando. Y bueno, después en la sociedad me parece que también va a quedar todo muy polarizado. Yo la verdad no veo igual que los para mí esto va a potenciar un montón también todo lo que es el kirchnerismo y demás. Y bueno, de todas maneras, eso es un poco lo que también vamos a ver, ¿no? A partir del día de hoy con esta elección. Sí, 2 cositas ahí que mencionaste, Karen, para que también, obviamente, abrimos el juego para Carmen y ustedes que están del otro lado pueden opinar, por supuesto. Por un lado está bien, lo que proyecten, sí, como proyectos de ley, primero tiene que ser aprobado por el Congreso. Pero de base habría envíos de proyectos de ley que no van a ser los mismos proyectos de leyes que podemos haber visto a lo largo de diferentes años. Es decir, de base lo que se va a intentar hacer, después se aprueba o no se aprueba. Son proyectos muy diferentes a algunas otras cosas que tiene que hablar con algunos derechos conquistados o apuntar a los beneficios en cuanto a la clase trabajadora. Es decir, el proyecto puede ser vetado, rechazado, pero el proyecto ya de base no va a ser un proyecto que apunte, ¿sí? hacia un beneficio de sectores de clases trabajadores, obreras, ni hablar del área del empleo, del sindical. Eso por un lado, no sé qué opinan al respecto, y por otro justamente me parece que también, más allá de que, bueno, ahora vamos a hacer la misma reflexión acerca de, en caso de ganar Sergio Massa, creo que el debate de kirchnerismo o no kirchnerismo, primero yo ya lo veo en desuso, es un enemigo fantasma, creo que es un término obsoleto, y cualquiera de las dos partidos que gane, en este caso hoy domingo, me parece que hay que dejar atrás definitivamente como uno de esos estandartes o uno de esos enemigos a vencer, porque si lo traemos a la mesa, la vicepresidenta es justamente Cristina Fernández de Kirchner y durante este último año hizo la misma o tal vez similar ausencia a la de Alberto Fernández, a quien obviamente no cabe más que crítica justamente para hacer que Massa sea el candidato presidencial, porque es el ministro de Economía, casi como una especie de presidente sin título. Y por otro lado, justamente la construcción de la crítica hacia ese enemigo K, que construyeron muy fuertemente Patricia Bullrich en su momento. Milei era la casta, hoy ya esa casta directamente es kirchnerismo. Ya quedó evidenciado en base a esta unión, a esta asociación, ¿sí? que tomó por parte de Juntos por el Cambio. Bueno, por mi parte sí coincido con ambos, obviamente. Yo creo que en el caso de que gane Javier Milei, me parece que yo siento en realidad que la polarización de la sociedad ya está y que es algo que no va a ser un resultado sino que justamente el hecho de que una figura como Javier Milei, con su violencia discursiva, desde su violencia simbólica, su misoginia y bueno, todos los adjetivos que podemos darle, justamente es el resultado, ¿no? de un proceso social que venimos atravesando desde antes de la pandemia incluso, y que también ha sido resultado de las malas políticas que se han llevado a cabo también desde este gobierno, y me parece que eso también hay que decirlo, ¿no? Hacer esa autocrítica a quienes pertenecen o no a esos espacios políticos.
Creo que si gana Milei va a haber como libre albedrío para esos sectores de la sociedad que hoy por hoy por ahí se cubrían dentro de lo políticamente correcto al referirse a un otro, en este caso, bueno, en esto de estigmatizar a los sectores más populares, en hablar, bueno, de las madres luchonas, de hablar de los planeros. Bueno, creo que va a haber una vía libre para toda esa violencia simbólica que se ha ejercido en campaña, y creo que ha sido la campaña en la que más fuertemente se ha visto esto plasmado. Al menos yo no tengo un recuerdo tan en lo inmediato de haber vivenciado una campaña tan violenta como ha sido esta en este último año. Eso me parece que es algo que no va a desaparecer, que puede llegar a potenciarse, incluso con un candidato como Javier Milei en la presidencia. Eso a nivel social. Ni hablar de derechos humanos, no pierdo de vista que la candidata a vicepresidenta justamente es nada más y nada menos que Victoria Villarruel, que ha dicho públicamente a los gritos en un debate presidencial que no hubo 30.000 desaparecidos. Bueno, de ahí para arriba yo creo que puede suceder cualquier cosa, digamos. No pierdo de vista tampoco quienes acompañan, ¿no? Estos outsiders que vos mencionás, Karen, de la política, quienes acompañan esa plataforma. No reduzco todo a la figura de Javier Milei, sino justamente a los sectores, bueno, a la plataforma que tiene, ¿no? Y a los sectores económicos y políticos también y sociales que acompañan a este candidato. Así que, bueno, eso en principio, como quedó expuesto también en el debate presidencial, me preocupa lo que pueda llegar a suceder respecto a nuestro país con las relaciones exteriores hacia otros países. Quedó evidenciado que no cuenta con la capacidad de entender de entender básicamente cómo funciona, ¿no? Las cuestiones diplomáticas y lo que pueda llegar a suceder con otros países. Así que, bueno, panorama bastante álgido. Les hago una pregunta también para que sigamos sumando reflexiones y invitamos a participar también a quien esté del otro lado. Es que en las últimas semanas, inmediatamente luego de que se dieron los resultados que ya mencionamos hace un ratito, Juntos por el Cambio, ¿sí? Más allá de que se pueda haber atomizado divisiones dentro de lo que es el partido que reunía al PRO por un lado, ¿sí? Y al radicalismo por otro, sumó inmediatamente a las filas, ¿sí? De la Libertad Avanza de Javier Milei. En este caso, les pregunto a ustedes también cómo ven el sistema democrático, ya sí viniendo de un partido político, más allá de la creación justamente como para contrarrestar el kirchnerismo, el inicio de lo que fue el PRO por parte del empresariado hace un par de décadas atrás, ¿sí? Lo que tenemos es directamente ahora un partido político apoyando justamente la figura de Milei, que como bien lo dijo en la introducción hoy Karen, no viene de la política, sí es un outsider, como bien lo definió, pero ahora sí está armado de todo el aparato político justamente de lo que es el PRO. Ya ni siquiera diría tanto Juntos por el Cambio porque quedó evidenciado que hubo rupturas, de que hubo, por ejemplo, tuiteos, tanto como de Martín Lustó, criticando y medio como apoyando el voto hacia Massa. Larreta también. Horacio Rodríguez Larreta, sin lugar a dudas. Entonces, sumando el aparato político de Juntos por el Cambio, del PRO, para ser más preciso, como ven también este escenario de lo que pueda venirse. Si realmente va a ser Milei quien gobierne, custodiado, amparado o con la necesidad de basarse en esa ayuda, ese apoyo del PRO. Sí, yo igual ahí viéndolo por todo esto que estuvo comentando Carmen recién, hablando más bien de lo que fue la campaña post primera vuelta, perdón. Me parece que ahí se empezó a meter algo muy importante, que fue el tema de los valores. Ya no era un poco de las propuestas y demás. Yo creo que ahí hay valores que están fijados en la sociedad argentina, que algunos dijeron, no, hasta acá llegamos. Y creo que también pasó, me salió lo Patricia Bullrich, hasta acá llegaste más. Me parece que empezaron a jugar más valores como sociedad, que tienen que ver con los derechos humanos, las cosas que conseguimos y demás, puntualmente la sociedad argentina. Y yéndome a lo que comentaste, me parece muy interesante de analizar todos estos 2 días, creo que fue posteriormente a las generales, esto de ese armado político que fue realmente muy, muy interesante, porque de repente veíamos a una Patricia Bullrich que obviamente estaba
hablándole al electorado de Milei para que, si vos querés antikirchnerismo, votame a mí. Y de repente al otro día, después de todo ese armado político que hubo, después nos enteramos que Macri dijo lo que no dijo, etcétera, se estaba rompiendo esta coalición de Juntos por el Cambio. Yo creo que ahí, por eso lo menciono esto de los valores, hay muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que para mí, en este sentido de apoyar o no apoyar a Milei, tuvieron muy en cuenta esto de los valores, de la democracia y demás. Por eso vimos por un lado a Martín Lustó, a Gerardo Morales, a Lilita Carrió también, que fue muy dura con los dichos, a Macri. Y no solamente el marco político, vimos también periodistas, vimos un montón de gente que salió a decir, no, pará, Massa, Milei es mi límite. O sea, eso también me parece que es muy importante, que es algo que se vio después de, obviamente, en este interín entre las generales y, bueno, lo que es hoy el balotaje. Y después, volviendo de vuelta a esto de cómo me imagino que sí, que va a haber un apoyo político de Juntos por el Cambio. Pero bueno, ahí veremos después, nos enteraremos en caso de que gane Milei, cómo va a quedar armado ese arco político. Para mí, en esa charla entre Macri y Milei, hubo ahí un mitad-mitad, mira, metemos tal persona, tal otra, ahí ya obviamente se terminó el discurso de la casta. Y para mí que en el caso, como les decía, de ganar Milei, nos vamos a enterar qué tanto peso va a tener Juntos por el Cambio. Se va a hacer esa famosa división de cargos, por así decirlo, ministerios, quién agarra esto, quién agarra el otro. Ahí realmente nos vamos a dar cuenta cuánto peso va a tener La Libertad Avanza y cuánto va a ser de Juntos por el Cambio, que, dicho sea de paso, hoy en día vi una declaración de Bullrich, que hizo una entrevista después de votar, dijo que estaban muy, muy orgullosos de los fiscales que habían conseguido poner fiscales en todas las mesas de todo el país, dijeron. Entonces, bueno, ahí ya ves que como hay una coalición entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, y me parece que tiene que ver con todo esto que han hablado en ese momento y que nos terminaremos enterando en caso de ganar La Libertad Avanza, cómo se termina de conformar esa fusión de dos partidos, finalmente. Sí, creo que es muy interesante y que vimos también de alguna manera cierta ruptura, ¿no?, dentro de Juntos por el Cambio, porque, bueno, como bien decís, hubo referentes importantes que salieron a decir, palabras más, palabras menos, bueno, Milei es mi límite, ¿no? Como todas estas ideas, todas estas propuestas, hasta acá llegamos realmente. Lo vimos incluso de la propia María Eugenia Vidal, que dijo, bueno, yo no voy a formar parte de nada de lo que pueda llegar a venir, ¿no?, de parte de La Libertad Avanza. Eso me pareció hasta rescatable. Mientras los escuchaba hablar, igual me venía un poco a la mente este meme, ¿no?, de Juntos por el Voto. Que surgió días después. Memes va a haber. Sí, sea lo que sea, sí, pase lo que pase, va a haber. Siempre va a haber memes. Buenos memes. Pero bueno, pensaba en esto como en la pérdida, y esto sí lo tengo que decir, la desideologización, ¿no?, de estas derechas. Y lo digo, bueno, puntualmente por La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, porque está en esta cuestión en gran parte de sus referentes, ¿no?, los más visibles y quienes han salido a pedir básicamente el voto por Javier Milei, como Patricia Bullrich, como el propio Macri y demás. No hay una cuestión de valores, de ideología, de ideas, ¿no?, del propio partido. Hay una cuestión de utilizar, en este caso, a la figura del kirchnerismo como chivo expiatorio. Es básicamente eso, ¿no? Generar ese enemigo común del pueblo, con todos los valores que implica, ¿no?, el kirchnerismo para gran parte de nuestra sociedad. Bueno, ir en contra de todo eso. Igual no importa. Te agrego algo, Carmen, también sí, para llamar al pensamiento, es si hay una construcción político-partidaria que construye un enemigo, sí, y un enemigo que recibe 1/3 de votos, por generalizar, hay algo que está haciendo mal esa construcción, ese partido que se convirtió en un enemigo. Por supuesto. Y por ahí también parte de todo esto que hoy tiene a Javier Milei como candidato opositor, con todos los discursos que no hace falta ni recordar en este instante, digo, si lograron posicionarlo es porque ese enemigo tuvo errores que lo hicieron convertir en un enemigo de un amplio sector de la sociedad. Y eso también tiene que llamar a la reflexión. Por supuesto. Por parte de la oposición, justamente. Por supuesto.
supuesto, desde ya. Y era justamente lo que decía al principio, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, que Milei en realidad, Milei y todo lo que viene detrás, su plataforma y demás, tiene que ver con expresión del repudio que hay a las políticas públicas que se hicieron y las que no se hicieron durante la pandemia, durante el gobierno y demás. Desde ya que hay un porqué. El otro día justamente hablábamos con una psicóloga, con Guillermina Rizzo, que analiza toda esta cuestión política, ¿no? Y hablamos de salud mental y elecciones. Y lo que decía es que Milei no es ni más ni menos que un síntoma, ¿no? Que es un síntoma de este gran experimento social del cual hoy vamos a ver los resultados. Vicky se desmayó. No, está bien. Salud mental y elecciones. Salud mental y colapsó. Apellido compuesto de ella, prácticamente. De lo que fue la pandemia, de lo que fueron esos adolescentes que llegaron a la edad adulta en plena pandemia, aislados. Bueno, todo eso lo vamos a ver hoy. Estamos viviendo realmente, creo yo, un momento histórico como sociedad. Sí, la verdad que sí. A mí me pasa que soy como una apasionada de un poco de analizar la sociedad, la política, qué es lo que pasó. Para mí lo que decís es verdad, lo de la pandemia es fundamental en esto que está pasando. Milei justamente es un personaje que se potenció por esto de la pandemia también y todas las declaraciones que hizo. Justamente esta semana estuve escuchando el podcast que lanzó Anfibia, un poco ahí haciéndole chivo otro. Pero bueno, un poco para entender cómo nació, porque la verdad que me había generado mucha duda y quería entender esto de, como les contaba recién, de analizar cómo fue que surgió este personaje, porque realmente es un personaje y gane o no gane hoy, me parece que va a quedar para analizar qué fue lo que pasó en este momento en la Argentina, que se pusieron en duda temas como los 30.000 desaparecidos, porque realmente están en duda. O sea, hay una gran parte de la sociedad o que en realidad va a elegir a este candidato independientemente de que diga eso. De lo que diga. Sí. O sea, y me parece que eso es algo que teníamos en una sociedad que no se discutía y de repente ahora se está discutiendo. Eso para mí va a quedar un buen tiempo para análisis. Así que, bueno, básicamente es eso, sí. Para análisis y para accionar, ¿no? También. Ya sé que no gane Milei, ahora seguramente vamos a ir qué sucede, ¿no? Si gana Massa, pero bueno, también es... Y como siento que en algún punto quedó como una situación de violencia que estaba latente ya en la sociedad. Y que este fue como un detonante, ¿no? Para que aflorara justamente esa violencia que ya estaba, porque esa gente no comenzó a pensar así de un día al otro. A cuestionarse si los desaparecidos fueron 30.000, si los derechos humanos son un curro, o sea, me parece que eso ya estaba presente. Tal cual. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un cambio repentino, continuamos y ahora salimos de ese escenario hipotético, tal vez posible en un rato, a otro escenario hipotético y tal vez posible en el mismo tiempo, que es en caso de ganar Sergio Massa, cuál es el futuro inmediato de la Argentina, así como hicimos esta reflexión. La verdad que la felicito porque hay un lindo análisis justamente de algo que no lo tenemos entre nosotros, mostraron los ingredientes y hicieron el producto ustedes. Bueno, de la misma manera podemos hablar justamente de a ver qué puede pasar en la próxima Argentina, en la que se viene, que también coincido con Carmen, que estamos viviendo un suceso histórico porque creo que hay un antes y un después en un montón de aspectos, más allá de que cada elección, quienes votamos desde hace décadas y décadas, que creo que en esta instancia hay un cambio muy grande que se va a dar en la Argentina que se viene. En este caso, Carmen, gana Sergio Massa. ¿Qué pasa con Argentina? Bueno, para mí un poco lo vimos después de las generales en términos económicos, no hubo ese apocalipsis que todos nos imaginábamos, fue algo bastante tranquilo. Yo creo que Massa es este candidato que él mismo se presenta, el candidato de la unidad, un poco por su pasado político que sabemos que anduvo un poquito de un lado para el otro, por su... justamente lo que le da esto de haber estado de un lado al otro, de su trayectoria política. Yo lo veía en el debate y yo decía, este señor fue hecho para estar en política, en su manera de hablar, en su manera de cómo conocía y demás, independientemente de si te gusta o no. Para mí que se notó muchísimo que Massa tiene muchos años de política. E institucionalmente, viste, como que lo veía un poco más preparado como para ejercer este cargo de presidente. Para mí tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que todos estos años, mal que mal,
le sirvieron para estar donde está hoy, que es peleando la presidencia de la Nación Argentina, ni mucho menos. Así que bueno, lo que me imagino es eso. Me imagino una presidencia de Massa que sí, que llame un poco a esta unidad, que también, bueno, va a tener la ardua tarea de negociar con el FMI. Veremos ahí cómo se maneja. Un poco ya podemos tantear que tiene una buena relación con todo lo que es la Embajada de Estados Unidos y demás figuras políticas de ese país. Veremos cómo se maneja en ese sentido, porque básicamente la política es dar un poco de acá, un poco de allá, es esta cuestión más institucional. Entonces, yo me imagino un poco eso, como no me imagino tan polarizado. Yo siempre decía, cuando hablaba con la gente sobre política, sobre esta situación, me decían, ¿y Massa es kirchnerista? Y yo les decía, yo no sé si... Yo la verdad que les decía, Massa no es kirchnerismo. Y para mí se va a notar mucho eso. Mucha gente también que decía, bueno, pero ¿por qué ahora no hace las cosas? Bueno, porque, quieras o no, no está en la presidencia. Yo creo que igual el poder que tuvo de un tiempo a esta parte fue mucho mayor, pero obviamente estar en un cargo de presidente ya tenés obviamente otros poderes, otras responsabilidades. Y yo creo que es esto, ¿no? Que se va a notar también que él no es kirchnerismo. También, y ahí, bueno, hay que ver cómo se va a despegar o cómo va a continuar con ese partido político, qué tipo de rol va a tener el kirchnerismo, la cámpora y demás en su gobierno, pero para mí que también se juega eso de empezar a despegarse un poco. Incluso, bueno, ya lo vimos en esto que él siempre decía, que quiere un gobierno de unidad nacional. Sí, algo que agrego también, coincido con Karen, es que Sergio Massa, primero que ha sido crítico del kirchnerismo como movimiento, e incluso si pensáramos que tuvo el apoyo de Cristina y demás, Cristina brilló por su ausencia, como lo dijimos hace un rato, con Alberto Fernández, y no mostraron un apoyo contundente y permanente y sostenido hacia Massa, pedido o no por el propio Massa. Yo creo que ahí se despega un poco la figura y tiene que ver con parte de esta construcción de ese enemigo para la oposición, que es todo lo que represente Massa y su alrededor es kirchnerista, y yo creo que dista bastante en ese sentido. Y además, en esta unidad nacional, y tomando muy con pinzas todo, yo lo posicionaría más como un alfonsinismo de alguna manera, logrando esta unidad nacional, dando o prometiendo cargos para otros partidos políticos y cerrar definitivamente lo que ellos denominan una grieta que para mí está más abierta que nunca, que es entre un sistema democrático y el totalitarismo, el autoritarismo y todo lo antidemocrático que ya sabemos de dónde viene. Me parece que ahí es donde se abren dos caminos muy, muy abiertos, y a diferencia de una grieta, yo creo que la grieta la cierra desde los discursivos con el kirchnerismo. Y él se encarga de decir eso, entonces es como... Se terminó el kirchnerismo, él no lo va a decir, porque perdería incluso votos. Pero eso, cierro definitivamente la grieta, cierro definitivamente el kirchnerismo como parte del movimiento peronista y populista, de alguna manera, si quieren llamarlo. Sí. Por mi parte creo, y que ha demostrado en estos meses, que es un tipo idóneo para el cargo. Lo mostró en el debate presidencial junto a Javier Milei el domingo pasado. Esa mesura, ese control, ese autocontrol. También hubo momentos en los cuales hubiera sido muy difícil, ¿no?, estar en sus zapatos y no responder a las provocaciones que tuvo realmente. Eso por un lado. Me parece una persona hábil. Eso lo dan los años de experiencia. No es una persona que haya aparecido en el ámbito político en los últimos 2 años. Sin embargo, Javier Milei, si hacemos la comparación, su propia candidata a vicepresidenta dijo, hace 2 años no estábamos en el ámbito partidario. Y bueno, esto se nota en la experiencia. Ahora, bien, por otro lado, comparto esta idea y que creo que es conveniente en algún punto en la coyuntura social en la que estamos, ¿no?, de ponerle fin a el kirchnerismo como mala palabra, ¿no? Creo que va a convocar a un gobierno de unidad. El propio Sergio Tomás Massa lo ha dicho, que va a convocar a los mejores, ¿no?, de otras fuerzas políticas. Eso es algo que él ha dicho y que me parece que está bien. Y que suma este momento. Creo también que va a ser muy difícil, no sé qué diferencia pueda llegar a sacar, pero en el caso de que sea muy poca, creo que va a ser muy difícil también la cuestión de la legitimidad de ese gobierno. Sin lugar a dudas, ¿no? Eso se va a discutir. Desde la legitimidad se va a discutir, de uno u otro bando.
Sí, creo que ahí va a haber una cuestión en la cual se va a tener que trabajar su fuerza política, llamémosla, bueno, kirchnerismo claramente no es, peronismo, este sector peronista, ¿no? Este frente de Unión por la Patria va a tener que trabajar desde el día 1, porque siento que es la última oportunidad también, para que no siga avanzando la derecha. Hace poquito leía Ensayos Urgentes, una publicación que salió después de las PASO, ¿no? Ante el resultado de las PASO, que lo que hace es, en distintos ámbitos, poner en discusión y debatir lo que sucede con las propuestas de Javier Milei, ¿no? Entonces tenés un ensayo sobre mujeres, sobre la dolarización, sobre, bueno, qué pasa con la seguridad y demás. Y bueno, son especialistas en el tema que desarman, ¿no?, estas cuestiones. Y en el prólogo hablan un poco del fin de las certezas. Y creo que de alguna manera estamos atravesando como sociedad, no sé si es un fenómeno, yo creo que es un fenómeno que se está dando a nivel latinoamericano, esto del fin de las certezas, el sentir que los libros que teníamos hasta el momento no están explicando o logrando explicar cómo estamos eligiendo a nuestros mandatarios, qué proyectos de sociedad estamos eligiendo. Entonces, ante este fenómeno, considero que necesitamos un gobierno de unidad. Entonces, desde ya, la tarea que Massa pueda llevar adelante va a ser crucial desde el día 1. Yo creo que el horno no está para bollos y que la sociedad realmente, con la polarización que está y que va a seguir estando, yo en ese sentido no soy muy optimista, considero que la polarización va a seguir. Creo que bueno, la tarea de este posible candidato a presidente, posible presidente en unas horas, no lo sabemos, va a ser desde ya muy difícil. Considero también que a nivel interno no va a ser un Alberto Fernández. O sea, yo creo que es una persona con voz un poco más propia. Yo fui de las que protestaron un poco cuando bajaron de la candidatura o cuando decidió bajarse de la candidatura a Guado de Pedro. Creo que la supieron ver. Supieron ver algo que no sé si iba a ser tan sencillo con un candidato como Guado, con la experiencia y con el respeto que se merece, pero con el camino político tal vez un poquito menor, ¿no?, a Sergio Massa. Bien. Algo que sin lugar a dudas no va a tener tiempo, así como decías, tiene que ser una gestión en muchos aspectos de determinadas formas. Me parece que una de las cosas urgentes para toda la sociedad, ¿sí?, es el tema inflacionario. Creo que es la gran falencia o el gran déficit de esta mini gestión, podemos decirle, de Sergio Massa como ministro de Economía, que recordemos un año en ese cargo público, es justamente detener o reducir, ¿sí?, la inflación que no cesa de incrementarse. Ya lo dijeron, ambos candidatos lo dijeron en un sinfín de oportunidades. Por un lado, Javier Milei dijo que llevaría un año o 9 meses como mínimo de detener la inflación. Y Massa prometió, justamente hace algunos días en el debate, que un éxito de la gestión en una primera etapa es bajar a 50% la inflación, lo cual es una locura de base, pero sería como un mini o pequeño primer paso, ¿sí?, para lograr esto. Agrego algo justamente en relación a esto y abro de nuevo para el juego para hacer otro ida y vuelta antes de cerrar este primer bloque, que es que una de las cosas que mostró Sergio Massa inmediatamente como ministro, a diferencia de Alberto Fernández como presidente, es plantarse ante la escalada de precios, ante las movidas cambiarias. Recordemos, Alberto Fernández perdió una gran batalla que para mí es donde hubo un quiebre en su presidencia, que fue con Vicentín, a diferencia de Sergio Massa, que detuvo inmediatamente una corrida cambiaria, ¿sí? Con gestión directamente, allanando cuevas, así lisa y llanamente, y por otro lado con el faltante de combustibles, dijo si para el miércoles 0 horas no hay la provisión correspondiente, van a tomar medidas, y antes de que suceda estaba todo normalizado. Me parece que eso es lo que le faltó a Alberto y eso es lo que pudo hacer, sin ser el presidente obviamente, y con las aclaraciones que se hicieron ya un sinfín de veces. Me parece que ahí es donde hay que poner también el éxito, entre comillas, de una gestión. Sí, ahí sin duda suma un porotito, digamos. Sí, creo también en esta cuestión de poder mediar, ¿no?, con el sector empresarial, porque tampoco se trata de ponerse en contra, ¿no?, porque a veces también
está circulando de alguna manera este discurso de le van a quitar a los empresarios, ¿no? Y demás, lo cual tampoco está bien del todo. No, por supuesto. Creo que va a ser, o al menos lo que nos muestra en su gestión como superministro de Economía, con las atribuciones que tiene y demás, poder mostrar como esta cuestión de la mediación. Tal cual. Que creo que es válida. Sumamos un datito antes de abrirle el mic a Karen, que está abierto, puede decir lo que quiera. Es que Guillermo Francos, asesor de La Libertad Avanza, acaba de hacer un anuncio que dijo que hubo una elección transparente en la Argentina, ahí en el búnker. Bueno. Perfecto. Karen, ¿qué Argentina tenemos si gana Sergio Massa? Sí, para mí un poco creo que el gran desafío de cualquiera de los dos, tenemos ahí el FMI, el tema del ajuste, lo vemos, estos últimos meses estuvimos viendo que hubieron algunas concesiones para algunos sectores de la sociedad y demás, y bueno, un poco por tema política y por tema preelecciones, y hay que ver el año que viene cómo va a ser el tema presupuestario. Bueno, el debate del presupuesto fue una de las cosas que tuvieron que posponer. Ahora no recuerdo bien para cuándo lo habían pasado, pero bueno, para mí eso va a ser bastante importante. Se vuelve a configurar todo el mapa económico. Me parece que ahí tenemos una olla que está a punto de hervir. Eso va a ser como uno de los grandes, uno de los grandes desafíos, me parece, del gobierno, si llega a ser, de Massa. Bueno, y también de Milei, ¿no? Pero bueno, Milei tenía también una postura económica, bueno, dijo todo el tema de la dolarización y demás, como que fue como más puntual con eso. Pero bueno, para mí me da un poco de incertidumbre el tema de lo económico, cómo le va a jugar a favor o en contra a Massa en caso de ganar, ver cómo él se va a manejar, porque bueno, si bien como decías vos, Carmen, él vino y un poco puso un poquito de orden en todo lo que fue el tema económico este año. Es esto que les digo, es una olla que en cualquier momento hierve y hay que ver qué es lo que sucede. Entonces un poco, bueno, tengo ahí un poquito para comentarles mi opinión, era eso, ¿no? El tema económico me parece que va a ser fundamental, por lo menos en el primer año de gobierno, de más saber cómo soluciona todo este tema que, bueno, está bastante candente. Sí, y yo no terminé de entender realmente la propuesta económica de Javier Milei, no la entendí en el debate. Achicar el gasto. Claro, sí. La palabra gasto siempre habría que replantearla, pero sí, achicar la participación del Estado, liberar el comercio en todas sus áreas. Claro, no estaría entendiendo al sector privado. ¿Cómo pretende que esto se solucione, ¿no? Llevando a cabo ese tipo de políticas que ya se han aplicado? Pero bueno, en fin. Me llamó mucho la atención, perdón que tire así datos random, pero me llamó mucho la atención hace unos días. Se niegan a hablar de la gestión de Massa, están hablando de ganar de Milei de nuevo. Perdón. No me estoy negando a nada. No, y desde ya hay que decirlo. A ver, el punto flojo en el debate, tal vez, es hacer hablar a un candidato a presidente, que es el actual superministro, porque le dieron, ¿no? De la economía, que no está funcionando bien. O sea, eso también hay que decirlo, me parece, y ahí está el desafío más grande en realidad, porque muchos de los votantes que se volcaron a Milei en este momento lo hacen desde el lugar también económico, de decir, bueno, vamos a probar algo distinto. Y traía a colación, lo que iba a comentar, es que justamente hubo... La otra vez veía una entrevista en redes sociales en la Facultad de Economía, en la UBA, que les iban a preguntar a los y las estudiantes a quién van a votar. Y la mayoría decía Milei. Decía, ¿pero vos sos consciente que estás estudiando en la UBA? Sí, pero desde lo económico hay que plantear algo distinto. Entonces, no, bueno, en economía estamos viendo que no se están leyendo mucho los libros de historia económica. Pero bueno, son cuestiones que están presentes en la sociedad y que también son respuestas, y no nos podemos hacer los tontos, son respuestas también de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en estos años de gobierno. Primero con Guzmán y después con Massa, que salió un poco a salvar las papas, pero que bueno, los resultados no han sido los mejores. Más allá de estos pequeños porotos, ¿no?, que le podemos dar respecto a la decisión política, que sí vemos, sí. Ahora, esto se traduce en reducir la inflación, en reducir la disparada del dólar, y hasta cierto punto yo diría que no.
Sí, por eso para mí, volviendo, es una elección que tiene que ver mucho con los valores. O sea, ¿qué relega uno a costa de, me parece, ¿no? Totalmente. Educación, bueno, está bien, quiero que baje la inflación. Lo único que me importa es eso. Entonces voto a Milei. Y bueno, pero a ver, en el medio... o sea, sí, está bien, bajamos la inflación, pero en el medio, chau educación pública, te saco el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Mujeres, o sea, las cosas que vamos a relegar en función de este cambio, este cambio, sobre todo cambio económico, bajar la inflación, o sea, fuera kirchnerismo también, lo digo todo entre comillas porque es un poco lo que, hablando con votantes de Milei, era lo que te decían, o sea, estaban ponderando otras cosas por sobre otras que también son importantes y por eso recalco de vuelta lo de los valores, o sea, qué cosas nosotros consideramos que no se pueden tocar, qué cosas sobre las que hay que actuar y demás. Entonces, por eso para mí tiene mucho que ver con eso que decías vos recién. O sea, le preguntás a estudiantes de la universidad pública y te dicen que van a votar a Milei, una persona que, o sea, que lo dijo, está en su plataforma electoral y demás, que va a arancelar la educación, y te dicen, no, bueno, quiero un cambio. Bueno, gente que realmente está ponderando cosas sobre otras que me parece que no entran en discusión de ponderación, me parece. Totalmente. Sí, para ir concluyendo, ahora cualquier cosa, si les queda algo en el tintero, lo mencionamos, pero para concluir este primer bloque, ya pasamos una hora debatiendo. Wow. Agrego dos cositas muy, muy breves. Una es, atención también porque, bueno, hablando de este escenario hipotético de que Massa es el nuevo presidente, él adjudicó justamente un faltante de dólares en el país a la sequía. Y aclaró que, bueno, para el próximo periodo justamente va a haber 5.000 millones de dólares más y demás. Pero nada nos asegura que no haya otra sequía, porque más allá de que un candidato es abiertamente negacionista del cambio climático, que otro no tenga la especial atención en que el cambio climático puede afectar con una nueva sequía al país y esos dólares no van o no ingresarían, me parece preocupante. Y por otro lado, para cerrar mi participación en este bloque, me sumo a las palabras de Karen y tiene que ver con el argentino promedio y nos tenemos que incluir de alguna u otra manera a todos. Somos pacientes en una terapia que lo único que nos interesa es arreglar nuestro bolsillo. O sea, el único tema hoy candente que nos despierta críticas, elogios y el día a día de la sociedad tiene que ver con a ver cuánto está el dólar ilegal, a ver cuánto puedo comprar, cuando el resto de las cosas parece que no se pusieran en debate, no se cuestionaría o no despierta críticas o aciertos por parte de ningún lado. El argentino se volvió una persona que lo único que mira, lo único que presta atención es a tener algo en el bolsillo. Y eso es muy preocupante, que tiene que ver justamente con estos valores que planteaba Karen desde el inicio hoy de la emisión. Sí, y también pensaba, bueno, sumándome un poco a lo que vos decías, ¿no? Que precisamente esto, ¿no? De la desvalorización, la pérdida de ideología, de ideas, de ideales, ¿no? Y esto de buscar un buen administrador, da la sensación que hoy por hoy, ¿no? En vez de un presidente que encarne todas estas cuestiones vinculadas a los valores que hemos defendido históricamente como sociedad, pareciera ser que pesa tanto lo económico que lo que se necesita es simplemente un buen administrador que nos saque de, bueno, la crisis, la gran crisis económica que estamos atravesando, que no es propia de este gobierno, que es algo que también me parece que hay que decir, ¿no? Que este gobierno ha potenciado por distintos factores, pandemia, una mala administración también, porque creo que también hay que ser malos acuerdos, creo que también hay que ser críticos con eso, pero que también tienen que ver, ¿no? Con los años de neoliberalismo que tuvimos con Jorge Macri, no, con Mauricio Macri, se me cruzaron los Macri, don Diego. Uno en ciudad y el otro ahora, en las sombras a nivel nacional. Operando. Muy bien. Nosotros estuvimos más de una hora hablando y compartiendo un montón de cosas. Les escuchamos, les leemos, así que acerquen sus mensajes, sus inquietudes, ¿sí? Sugerencias, todo lo relacionado con estas elecciones. Nosotros ahora vamos a escuchar alguna cancioncita para distendernos, para recuperar un poco el habla, porque lo dimos todo, dijimos todas las verdades que se nos ocurrían, que se nos salían de adentro del cuerpo, porque nos apasiona nuestra Argentina, nos apasiona la política y tenemos esta mesa hermosa que además se va a ampliar. Ya llegó también Santino Ricciardi del otro lado. Sigue Nahuel Isela trabajando muy serio, Nahuel. Me preocupa. Me preocupa verlo tan serio. Vicky Duclos también ahí con mucha seriedad. En algún momento me preocupó ella directamente. Estaba hace un ratito. Así que nosotros nos reencontramos en unos instantes nomás.
Recuerden, ahora volvemos y Karen preparó un informe acerca de vicepresidencias. ¿Sí? Victoria Villarroel, Agustín Rossi, veremos. Vamos a escuchar música y ya volvemos con mucho más de este especial Elecciones. Que llevo a donde voy, de Tierra Santa.